un día más en este programa de La Florcita de Jesús con Federico Nazar Anchorena. ¿Cómo estás, Fede? Es un gusto reencontrarme con vos. No nos vemos hace 20 años. Bueno, yo le cuento a mis espectadores que con Fede somos primos segundos, por parte de nuestros abuelos. Así que, bueno, hoy tengo un familiar en mi programa. Es un gusto enorme tenerte, Fede. Igualmente. Bueno, les cuento, Fede es una persona muy preparada. Él, fue profesor por más de 10 años en la UCA de ética. Él es licenciado, especializado en bioética, salud pública global de Duke University. Estudió epidemiología en Karolinska Institute, eso es en Suecia, ¿verdad? Conferencista en Estados Unidos, Londres, Brasil, Kenia. Trabajás en el tema de Provida hace como 20 años. Bueno, y por eso te especializaste en todos esos temas, ¿no? Claro, sí, en realidad antes no me interesaba lo más mínimo. Y ¿Cómo bueno, me terminaste? fui metiendo. Y por eso me fui metiendo y por el tema Provida que te apasiona y bueno, y decís, tengo que defender la vida de la mejor manera posible y uno se va formando para eso. Claro, con todas las herramientas posibles. Está muy bien, te Claro. felicito, Fede. La verdad que hay que estar ahí, ¿no? En ese campo, en ese terreno, defendiendo la vida. Fede, pero hoy vamos a hablar de un tema diferente. Vos me hiciste llegar un parte de prensa que van a hacer van a hacer en el arzobispado. Contame un poco de eso. Sí, me llegó de un grupo de WhatsApp que va pasando esta información de un WhatsApp al otro, que hay un grupo de personas que se autodenominan guardianes del Santísimo Sacramento, Sí. que el viernes 5 de agosto a las 15 se juntan frente al arzobispado para pedir que se termine con la comunión en la mano, porque empezó como una desobediencia, siguió con engaño a Pablo VI y solo fue como excepción para hoy ser un ultraje masivo y despiadado que es respondido por el cielo con milagros eucarísticos cada vez más frecuentes. Uh-huh. Y dice, a los que aman a la Eucaristía, Jesús vivo y presente en el Santísimo Sacramento, los esperamos, el cielo acompaña. Y bueno, a mucha gente en el grupo, ¿viste? No entendía, o sea, como que, no entiendo, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Bueno, no le cae la ficha. Y me hizo acordar mi propia historia, porque cuando se puso la comunión en la mano, en la parroquia de Don Bosco, en el estacionamiento, terminó la misa y estaban todos los autos con flyers que decían que eso de la comunión en la mano era satánico, qué sé yo. Y la gente miraba el papelito así y decía, ¿qué será esto? Qué raro, ¿no? Nadie entendía por qué la comunión en la mano podía ser algo satánico, ¿no? Claro. ¿Cómo puede haber una realidad? Es como decir, no sé, la Biblia y el calefón, ¿no? Como el cambalache, que tiene que ver una cosa con el otro. Sí. Y bueno, y resulta que en esa misma parroquia, muchos años después, había una pareja afrodescendiente, como se dice ahora, porque si usas la otra palabra, a un conocido lo censuraron en Facebook, pero por decirla cariñosamente a otro. ¿La palabra afrodescendiente? No, por decir la otra palabra, NEGRO. ¿Qué? Bueno, después me lo decís si lo ponemos acá en... No, bueno, la cuestión es que hay que decir afrodescendiente si no te censuran. La cuestión es que le dije que como yo sé inglés porque estudié en Estados Unidos, qué sé yo, me acerqué y le dije de dónde son y me empezó a contestar en inglés, entonces le contesté en inglés, además en francés, entonces, porque en África se habla mucho inglés y francés. Claro. Y bueno, entonces nos hicimos amigos, ella era una pareja mucho más mayor que nosotros, ¿no? Y nos invitaron a la embajada, después nosotros nos invitamos a comer a casa, y ahí le conté que me había enterado de estos milagros eucarísticos que hubo en Buenos Aires. El de Santa María. En la iglesia de Santa María, sí, en Almagro y Caballito, en la Avenida de La Plata, que es muy fácil buscar en
en internet, y ellos hacen una exposición una vez por mes, mostrando todos estos milagros eucarísticos que hubo, y yo le conté, me dijo, uy, justo toca mañana, dijo, entonces ya mañana te paso a buscar con el chofer y vamos. Y yo justo ese día tenía tranquilo y dije, bueno, vamos. Entonces vamos ahí a esa parroquia y te dan toda la charla explicando lo que pasaba y te pasaban un libro, un especial de fotos con las fotos de los milagros, porque es muy interesante, porque hubo 4 milagros eucarísticos en la misma parroquia en distintos años, y de los cuales solo queda uno. Los otros lo único que queda son esas fotos. Es como que desaparecieron los milagros eucarísticos en sí me están diciendo que desaparecieron. Es como que desaparecieron, nadie sabe por qué. Pero, digamos, están en algún lugar, o sea, están custodiados en algún lugar. No es que o sea, nadie, o sea, por lo menos no dijeron qué pasó, dijeron que desaparecieron, que no quedó nada. No sé, muy raro. Pero bueno, quedó un único que está expuesto hoy en día como en una custodia y todo, y la gente va y ve el pedazo de corazón humano, porque justamente a raíz de este milagro llaman al doctor Castañón, que es un científico muy famoso. Sí. Un científico muy famoso, que lo pueden encontrar en Sí, yo lo he escuchado, es un crack. Lo mandó a analizar a un laboratorio de New York, él cuenta, lo pueden escuchar la charla ahí en Milagros Eucarísticos en YouTube, doctor Ricardo Castañón, sí. Y cuenta que cuando analizan la muestra, era carne de corazón humano sometido a tortura y tenía glóbulos blancos, que los glóbulos blancos se degradan muy rápido, significaba que la muestra era tomada de una persona viva. Entonces, el laboratorio pensaba que había torturado a una persona y le había arrancado el corazón. Y entonces cuando él le dice que venía de lo que antes había sido pan y ahora es el cuerpo de Cristo, la otra persona parece que se convirtió. Entonces, pero el tema de los milagros eucarísticos, si ustedes buscan, hay como unos 300. Hay un sitio web que tiene un muy buen catálogo, se llama therealpresence.com. Ahí tienen muchos. Pero casi todos tienen una cosa en común, que es porque hubo falta de fe en alguien o porque hubo descuidos y maltratos a la Eucaristía. En todos tienen eso en común. Esos dos puntos, falta de fe o el otro. Sí, porque obviamente si hay descuido y maltrato es porque hay falta de fe también, ¿no? Pero bueno, hay veces que no hay descuido y maltrato y sí hay falta de fe. Y bueno, la cuestión es que este es el único lugar en el mundo, en la historia de la Iglesia, en los 2000 años de Iglesia Católica, que hubo 4 milagros en el mismo lugar. Es el único. O sea, fueron como 4 tirones de oreja. Y los 4 están vinculados con los descuidos a la Eucaristía. El primero que se dio, que es el más conocido y que perdura hoy en día, es el que justamente la semana que explicaban la comunión en la mano, cuando se introdujo en el país, alguien aparentemente se arrepintió de cómo le dejó una hostia en un candelabro de hierro que estaba cerca del altar, que ya no está más, lo quitaron, y la pusieron a disolver en un recipiente con agua, que eso se llama un purificador, y se fue convirtiendo en algo sanguinoliento, y bueno, y al final se convirtió en este corazón humano. Sí, el pedacito de corazón de Jesús. Sí. Y después leí que en otros milagros eucarísticos hicieron también análisis y que es corazón de un niño, de un chico. Qué increíble. Qué increíble, ¿no? Cómo Jesús se manifiesta, y aparte en realidad lo que le duele a Jesús es tan humano, lo que le puede doler a cualquiera, ¿no? Que te maltraten o que desconfíen de vos, ¿no? Qué dolor tan como tan entrañable, no sé cómo explicarlo, tan... Sí, es así. Y bueno, y después el otro milagro que es el que a mí me llamó mucho la atención, es que se ve las fotos en ese álbum que mostraban, ahora ya no lo muestran, curiosamente, se veían las fotos de las bandejas de distribución de la comunión,
de las miguitas, que eran muy chiquitas, ¿no? Como medio milímetro, que se Ajá. habían convertido en algo colorado, que puede ser carne o sangre, no se ve en la foto bien, Claro. pero se habían convertido en algo, y eso fue otro de los milagros. Ujú. ¿Y qué pasaba? Que ahí, gracias a Dios, El usaban tema de las bandejas. miguitas, ¿no? El tema Las de las miguitas, miguitas. están las miguitas. Y lo que es notable es que ellos usaban bandejas, pero que es algo que ahora no se usa en muchos lados, a pesar que lo manda Redención y Sacramentum. O sea, no se está siguiendo lo que pide la Iglesia. Está bueno que remarques eso, lo que es redentor, ¿cómo es que dijiste? Redención y Sacramentum es un documento que sacó la Santa Sede, firmado por Ratzinger, sobre todos los abusos que hay con la Eucaristía, con la liturgia, con la misa, etcétera, los más comunes, digamos, ¿no? Ujú. Que no se debe hacer. Claro, Todo lo que no se debe hacer. claro. Y bueno, la cuestión es que ellos sí tenían bandeja de distribución, pero lo que pasa es que no la purificaban inmediatamente después de comulgar, la usaban y la tiraban por ahí. O sea, ¿de qué te sirve usar la bandeja si después dejar a Jesús Sí, sí. tirado en un lugar, ¿entendés? Sí, No, viste que el sacerdote tiene que pasar el paño, sacar todas las mitas, lo tira en el cáliz y después se lo toma. claro. Es el procedimiento habitual. Pero Sí, ahí no sí. hacían eso, ¿no? Ujú. Entonces, es un tirón de oreja por justamente, ojo con las partículas, ¿no? Claro. Y bueno, justamente, acá les voy a leer un texto del Concilio de Trento, que es dogma de fe, ¿no? Que Sí. Jesús está en cuerpo, sangre, alma y divinidad en toda la hostia. O sea, si vos partís la hostia, no es que hay el lado izquierdo y el lado derecho de Jesús. No, todo Jesús. En cada pedazo está todo Jesús. Hay un santo que dice que es como un espejo. O sea, vos partís un espejo y las dos mitades del espejo te vas a ir siendo reflejado. Lo volvés a partir en cuatro, y las cuatro están siendo reflejado. ¿Y qué pasa? La imagen está siempre hasta que se hace muy chiquito el espejo y ya no refleja. Y eso es lo que pasa con la Eucaristía. Cuando la amiguita ya no tiene apariencia de pan, ya no está Jesús ahí. O sea, si fuera un polvo tipo harina, el polvo tipo harina no es miga de pan, no es pan, es polvo. Ahí no está Jesús. Claro. Pero si es una amiguita de medio milímetro, es una amiguita. No, es Jesús, sí. Claro, sí, lógico. Entonces, dice el Concilio de Trento, que definió, por lo cual es de toda verdad que lo mismo se contiene bajo una de las dos especies, porque Cristo todo e íntegro está bajo la especie del pan y bajo cualquier parte de la misma especie, y todo igualmente está bajo la especie de vino y bajo las partes de ella. Después del canon 3 dice, si alguno negare que en el venerable sacramento de la Eucaristía se contiene Cristo entero bajo cada una de las especies y bajo cada una de las partes de cualquiera de las especies hecha la separación, sea anatema. Anatema es hereje, condenado al infierno, ¿no? Sí. Si alguno dijere que acabada la consagración no está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el admirable sacramento de la Eucaristía, sino solo en el uso, al ser recibido, pero no antes o después, y que en las hostias o partículas consagradas que sobran, partículas, dicen, hostias o partículas consagradas que sobran, o se reservan después de la comunión, no permanece el verdadero cuerpo del Señor, sea anatema. Sí. O sea, está definido claramente que en cualquier partícula que tenga apariencia de pan, está Jesús. Está Jesús, correcto. Sí. Y acá está bueno que recordemos este pasaje evangélico, que es el que yo te pasé el otro día, donde dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe a juicio para sí. Es decir, o sea, hay que entender dónde está Jesús, que está en la hostia y en cada partícula. Entonces, que uno no puede despreciar las miguitas, o sea, que uno tiene que entender qué es la Eucaristía y que Jesús está en la Eucaristía completa, no en una partecita de la Eucaristía, ¿no? Como que no es como que la Eucaristía está y Jesús está como de forma espiritual, no, está en forma sustancial, en forma completa, en cuerpo, alma y divinidad. Porque la gente, no sé, por ahí piensa que Jesús está en forma, no sé, fantasmal en la Eucaristía, no sé,
porque está bueno aclararlo, ¿no? O sea, está en cuerpo, alma y divinidad. Sí, justamente ahora me estaba peleando a la mañana en una conferencia que viene una eminencia que enseña en no sé qué universidad de Roma, que enseña bueno, que hay que superar los 700 años de Santo Tomás, que hay que entender la Eucaristía de otra forma. No, es impresionante. Y eso se enseña en una universidad católica. ¿Quién decía Y eso? se enseña esa persona enseña en España y enseña en Roma también, ¿no? Debe ser un sacerdote, calculo, no sé. Pero bueno, impresionante, realmente Impresionante. impresionante. Y ahí me encantó lo que vos me mandaste de los ortodoxos, cómo comulgan, para que ninguna partícula de Cristo caiga al suelo. A cada uno le ponen un babero. Contá un poquito de eso, Fede. ¿Cómo comulgan los ortodoxos No es un babero, para sino que resguardar el cuerpo del Señor? sí, no es un babero, sino es un lienzo. En el video este que te mandé era colorado, pero depende, porque como son iglesias nacionales, tenés Yo los voy a poner las ortodoxos, imágenes. los griegos, los rusos, los griegos, por ahí tienen diferencias. Pero bueno, esto ponían el paño así, y había dos personas que lo sostenían, y la persona comulga con una cuchara, Ajá. que no me acuerdo el nombre litúrgico que tiene, que muchas veces es de oro, y todos comulgan de la misma cuchara. Tengo una pregunta, Fede, pero ellos comulgan el vino, entonces. No, en la cucharita agarran un pedazo de la Eucaristía de pan. ¿Del pan? ¿Con algo más? ¿O con Bajo la vino? especie de pan. Solo bajo la especie, o sea, como que toman un pedacito de pan en la Creo que cucharita. sí. Si mal no recuerdo, sí. Sí. Bueno, y después, lo que sí toman del vino, les dan de beber del cáliz, ¿no? Eso creo Ajá. que Y todos toman de la misma copa. lo de la cucharita seguro, sí. Sí, ajá. De la cucharita. Pero todos comparten, o sea, le dan uno, después viene el otro, le ponen el paño, así, y dice el sacerdote que si le llega a caer una partícula eucarística en el vestido de la persona, le recortan ahí mismo la tela. O sea, y se va la tela con la partícula. O sea, eso es impresionante, ¿no? Y lo que queda muy interesante es que a raíz de este milagro eucarístico, yo hice clic porque yo no relacionaba mucho el tema de las partículas. Empecé a investigar y ahí me di cuenta que sí, que es dogma de fe, que Jesús está en las partículas, como dijiste, en cuerpo, sangre, alma, divinidad, y que si una persona deja caer una partícula al suelo y lo pisan, lo están pisando a Lo Jesús. están pisoteando. Sí, y además hay una estigmática que se llama Luisa Picarreta, que recemos por su pronta canonización, que dice que ella sufría los dolores de la crucifixión en reparación por esos maltratos o descuidos a la Eucaristía, porque eso se tiene que pagar. Hay una cosa que se llama economía de la salvación, está en el catecismo el término. Economía significa que hay una serie de reglas, pero también significa que hay un factor escaso que tiene que ser optimizado. Y en el caso de Dios omnipotente, o sea, si Dios es omnipotente, ¿cómo es posible que no solucione todos los problemas? Bueno, una de las razones puede ser que Él quiera que sea a través nuestro. Hay un lema que se dice en Schoenstatt, que es nada sin ti, nada sin nosotros. A la Virgen, o sea, nada sin la Virgen y Dios, y nada sin nosotros, pero dice nada sin nosotros. Entonces, o sea, nada sin nosotros. O sea, nosotros con nuestros actos de caridad, la misa, las oraciones, las obras de misericordia espirituales y corporales, armamos como vasos de caridad y con esos vasos cosechamos las gracias, como si fuera como uno con un recipiente saca agua del río y la aplica a la historia humana. Entonces, bueno, con todas esas gracias Dios hace los milagros, hace cosas, pero a través nuestro, es a través nuestro. Tenemos una enorme responsabilidad los católicos, los cristianos también, ¿no? Y después, el tema que en la economía de la salvación, como dice Luisa Picarreta, toda injusticia se tiene que pagar.
y hay muchos estigmáticos que dicen eso, son almas víctimas. ¿Por qué son almas víctimas? Porque ellos se ofrecen para reparar el daño que se hace a la justicia cuando se falta la caridad. Entonces, cuando hay muchos abusos a la Eucaristía, como este tipo, son abusos, ¿no? Se baja el capital de gracias, lo que se llama capital de gracias. El capital de gracias, entonces hay menos gracias para curar, sanar enfermos, para mover el corazón a alguien para que ayude a una persona indigente, o así. O sea, empezamos a sufrir todos la baja del capital de gracia. Lo mismo que los pecados que claman al cielo, como el aborto, el tema de la explotación del pobre, son pecados que claman al cielo, que bajan mucho el homosexo, que bajan mucho el capital de gracias. Entonces, por eso también cada vez estamos peor, ¿no? Porque si bien las obras buenas Jesús las multiplica al 100 por 1 en la tierra, como dice en el Evangelio, fíjate justo hoy en la lectura de Zaqueo, ¿no? Que dice, yo pago 4 veces lo que defraudé. ¿Por qué? Porque ya se sabe que el pecado se extiende 4 veces. Entonces, como el pecado se paga 4 veces, por eso él dice que paga 4 veces. Pero Jesús dice, la obra buena paga el 100 por 1. Pero ahora sí, por más, no alcanzan las obras buenas para la cantidad de obras malas que hay en esta economía de la salvación. Por eso cada vez estamos peor. O sea, tenemos que terminar con esos pecados que claman al cielo, tenemos que terminar con la profanación a la Eucaristía, porque eso es gravísimo, es gravísimo. Y nos afecta a todos. Porque uno puede decir, a mí no me importa, esas son cosas de fariseos, estar pensando en la amiguita, como dice el Evangelio, que los fariseos se ocupaban mucho de lavar las copas y los vasos, y las manos, y no se lavaban el corazón, ¿no? O sea, pero esto no es una actitud farisaica, justamente es una actitud de amor a Jesús en la Eucaristía. Fíjense que los que más están advirtiendo este grave problema de la comunión en la mano es lo que se llama en la iglesia sensus fidelium, que es el sentido de los fieles. Los más fieles, los que más van a adoración eucarística, los que más asisten a misa diaria, los que hacen obras de misericordia, Madre Teresa de Calcuta, son los que más tienen ese sentido más fino, diciendo, no se lo puede tratar a Jesús así. Claro, los que reconocen a Jesús en la Eucaristía. Los que saben reconocer y tienen esa sensibilidad de reconocer que efectivamente el Señor está en la Eucaristía. Sí. Y bueno, entonces, y mirá, es muy curioso porque en el misal romano, ¿no? Instituto de Generales Misalis Romani, número 161, estaba contando un padre. Prohíbe comulgar Contame. Lo que prohíbe comulgar en la mano bajo las 2 especies, ¿no? O sea que la intención que una persona, que el padre moje la hostia en la sangre de Cristo y después te la ponga en la mano. ¿Por qué lo prohíbe eso? ¿Por qué permite el otro y esto no? Porque te pueden quedar gotas de la sangre de Cristo. Es evidente que es por eso que prohíbe. Entonces, ¿qué pasa? No quieren que haya pérdida de gotas. Santo Tomás de Aquino escribió en el Adorote de Bote, una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Una sola gota. Y lo mismo se puede decir de una amiguita eucarística. Puede salvar al mundo entero. Y en vez de adorarla, la pisoteamos. O sea, hay una contradicción muy grande. Pero y esta contradicción se da porque la Iglesia empezó a hacer las cosas por costumbre, sin plantearse por qué la liturgia mandaba hacer lo que mandaba hacer. Porque cuando uno hace las cosas por tradición, lo recibe, por ejemplo, algunas cosas recibe de la familia. Justamente hoy estaba diciendo de un converso que era ateo, que los padres también eran ateos, pero lo habían bautizado. Lo habían bautizado porque era una costumbre social de su familia. Claro. ¿Cómo lo va a bautizar el bebé? ¿Cómo lo va a...? Pero eran ateos. O sea, más o menos algo así es. O sea, claro. La Iglesia está haciendo un montón de cosas en la liturgia que tienen una razón de ser. Ahí en las requeterremil pensó, pero se perdió el sentido de por qué se hacen. Por ejemplo, los corporales, que son los paños que se usan en el altar, ¿no? Hay uno que se pone,
que se dobla de una forma muy especial, ¿no? Se dobla así, 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 como una especie de tiene que ser una forma exacta que se doble. ¿Y por qué se dobla así? Se dobla así para que las partículas queden ahí y no se caigan cuando uno transporta el pañuelo, por decirlo. Pero ¿qué pasa? Los sacerdotes ya ni saben eso. Entonces, ese paño que se tendría que inmediatamente purificar después de cada misa, no, se vuelve a usar la misa siguiente, se desdobla de vuelta de la misma forma, como una cajita, y pasa lo mismo que pasó en el milagro eucarístico de Buenos Aires, que las patenas no se purifican. Bueno, esto está pasando con los corporales. ¿Es falta de formación en los seminarios esto? Por supuesto, eso sin ninguna duda. ¿No falla en los Justamente seminarios? una de las razones por la que cierran el seminario de San Rafael es porque justamente en ese seminario se enseñaba esto bien. Uno de los pocos y estaba lleno de vocaciones, porque Dios no va a mandar al que tiene vocación a pervertirse en un seminario que enseñan herejías. O sea, el que realmente tiene vocación y amor a Jesús, Dios trata de que vaya a un seminario más o menos decente. Y bueno, este seminario... Explicarle a la gente, acá contá un poco qué pasó ahí, porque hay mucha gente, este canal justamente, porque yo puedo ver quién lo sigue, mucha gente de Estados Unidos, México, Colombia, y por ahí no saben de qué se trata. Sí, en San Rafael Mendoza, en una provincia de Argentina. Estaba este seminario, y bueno, y cuando el obispo mandó a que solo prohibió comulgar en la boca, lo prohibió. Que eso es otro tema que vamos a hablar ahora, por razones sanitarias. Ahora vamos a hablar después de eso, pero lo prohibió. Entonces, este seminario dijeron que la gente que iba y pedía en la boca no le iban a negar la comunión, o sea, por un tema de caridad. Y en este seminario no le negaban la comunión a la gente que lo pedía. Y bueno, y hubo una batalla campal entre el obispo y el seminario, y cerró el seminario, así, de una. Aparentemente se perdieron. ¿Cómo? No, el sacerdote yo escuché que después fue amenazado. Una grabación. No, sí, sí. No solo, primero lo que hizo es quitó a los directivos, después fue creciendo, ¿no? Y al final lo cerró directamente con la excusa de que Roma lo había mandado, y nadie sabe si realmente fue así. Lo que algunos suponen que él escribió a Roma diciendo: un obispo tiene potestad de cerrar un seminario, y le habrán dicho sí, y entonces digo, lo mandó Roma. O sea, esa carta nunca mostró lo que mandó Roma, cosa que llama mucho la atención. Por el tema de la comunión en la boca, por el tema de que por ese tema cerraron un seminario, porque los seminaristas querían comulgar en la boca, como Dios manda. Por ese tema cerraron el seminario en Argentina. No, o sea, aparentemente fue uno de los temas que causó mucho ruido. Estaban haciendo las cosas bien en ese seminario. Bueno, o sea, uno no puede, hay que estar ahí. O sea, lo que tendría que haber sido lo normal es que Roma mande un veedor, y el veedor haga un informe, y ahí sí Roma decide qué hay que hacer. O sea, eso es lo normal. Eso es lo normal, pero aparte las vocaciones no me parece que estén sobrando, ¿no? Digamos. No, claro, pero, o sea, ya de movida, que no haya pasado eso es muy raro. O sea, demuestra que algo raro hubo. Y después el maltrato que hay, este que vos escuchaste, sí, ya sé. El audio. No vamos a decir nombres porque sería una falta de calidad, pero yo escuché. El maltrato del obispo hacia el sacerdote. Que en paz descanse, porque se murió al poco tiempo ese sacerdote, pobrecito. Sí, pero se ve claramente que hubo falta de caridad, y se ve claramente. Y a raíz de ese audio, el Papa Francisco lo removió, lo quitó al obispo. O sea, clarísimo. O sea que acá hubo falta de caridad, seguramente, de un lado, del otro no sé. O sea, yo no soy un veedor del Vaticano, pero lo que sí sé que uno de los temas fue esto de la comunión. Y el problema es que no hay, bueno, el tema esto por motivos de salud. Bueno, hablemos del tema de salud. Yo todavía estoy esperando que me contesten estas 7 preguntas que hice. A raíz de esto de San Rafael yo hice este documento. Ajá. Y había pedido que por favor alguien conteste estas 7 preguntas, ¿no? ¿Qué son esas 7 preguntas?
¿De qué se trata? Dice, así como el doctor de la iglesia, San Luis María Griñón de Montfort, dijo que Dios no puede hacer milagros que no lleven a la verdadera iglesia, la católica, ¿qué impide confiar en que la infinita misericordia de Dios haría lo que fuere con tal de que las ovejas no se alejen de la fuente de todo bien, que es la Eucaristía? Ujú. Después la segunda, no es el mismo Jesús de quien salía un poder con solo tocar los flecos de su manto, como el que sanó a la enferma incurable, la hemorroísa. No es el mismo Jesús que curaba al leproso tocándolo sin contagiarse ni contagiando. No es el mismo a quien rezamos antes de comulgar que una palabra suya bastará para sanarnos. No es un milagro continuo la Eucaristía, considerando que sensiblemente es pan y vino, pero que ocultan el cuerpo y sangre de Cristo. Porque Martín Lutero creía que Jesús era como una milanesa, ¿no? Como una empanada, que Jesús está ahí metido rodeado de pan. Pero no, es que Claro, la sustancia, que es un término metafísico. sustancial. Vos me dijiste un término, ¿cómo es? Un término. Bueno, termino con las últimas dos preguntas. Termina con esto. Sí. Jesús no es una milanesa, lo que hay es nosotros sentimos todos los accidentes de pan y vino, el gusto, el tacto, todos sentimos que es pan y vino, pero la substancia es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. O sea, está todo Jesús ahí, pero no como una milanesa. O sea, no es que si vos raspás vas a encontrar. Sí. Pero no, claro, no como que la carne de Jesús está dentro, rodeada de pan, sino que Jesús está substancialmente. Bueno, después la sexta. Como que esta soy yo, ese sos vos, o sea, sos sustancial, sos cuerpo y alma, estás todo, no es que sos una. Claro, estoy como todo. Nosotros Y no estamos depende, sustancialmente acá hablando, ¿no? Así, sustancial. Y después, ¿no es más lógico suponer que el buen Dios jamás permitiría que alguien se contagiara en misa que lo contrario? Obviamente, poniendo los lógicos recaudos humanos, sería tentar a Dios suplicarle que nadie se contagie, sería tentarle asumir ese milagro perpetuo. Y la razón es bueno, y lo vemos en la tradición de la Iglesia, porque no solo es que en teología no hay que innovar, si no estuvo en los 2000 años antes, me parece que estás buscando algo medio raro, te estás saliendo del magisterio de la Iglesia. Pero si vos ves, por ejemplo, que el 100% de las iglesias ortodoxas, que si bien son cismáticas, tienen los 7 sacramentos y siempre mantuvieron la tradición, por eso se llaman ortodoxos, porque mantienen la tradición lo más posible. Sí. Y se ve que ellos sí consideran la incontagiabilidad. Incontagiabilidad, esa era la palabra. ¿Por qué en la iglesia nuestra no está claro este principio? O sea, para mí, ante la mala reacción que hubo en la iglesia, tendría que haber un dogma que defina la incontagiabilidad. La incontagiabilidad, sí, totalmente. Por más que cae de Maduro, pero por más que cae de Maduro, hay mucha gente que le falta fe y un dogma lo ayudaría mucho en la fe. Sí, y después, sí. y ¿Qué dijo Jesús? ¿Vos te acordás lo que dijo Jesús? Cuando yo vuelva encontraré fe sobre la tierra. Fe en que, sí. en su presencia, en que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿O no? ¿No dijo eso? Y yo me acuerdo, para agregar a lo que vos dijiste, toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. ¿Cómo va a contagiar? Sí, es así. Y a pesar de eso, en las cuarentenas los sacerdotes negaban la comunión, ¿no? Horrible. Incluso pudieron tener la posibilidad de misas al aire libre, que en febrero 2020 la OMS dijo que no había, con 10 millones de casos, no había casos de contagio al aire libre. Sí. Incluso encerrados en la burbuja del auto, que desde el punto de vista epidemiológico es una burbuja sin contagio, se negaban a celebrar misas. Se negaban a celebrar misas y ni hablar de dar la comunión, ni hablar. Y han quedado enfermos, terminales sin enfermos, mucha gente se murió sin los sacramentos. Parece que es mucho más importante la vida terrena que la vida eterna, ¿no? Sí. Realmente muchos creemos que
la iglesia tendría que salir a pedir perdón públicamente, porque nunca pasó algo así en la historia de la iglesia, que la iglesia abandonara a las ovejas. ¿Y Nunca. quién es responsable de eso? Todos, los obispos, hubo conferencias episcopales que se plantaron y dijeron, ¿usted me abre los supermercados? Yo abro las iglesias. ¿Qué me va a venir a mandar la policía? Listo, dijo el gobernador, hagan lo que quieran. ¿Entendés? Eso fue Wisconsin, ¿no? Después hubo países como Letonia, donde fueron vivos también, y fueron, no solo los católicos, fueron con los protestantes, con los mormones, con los musulmanes, con todos. Fueron todas las religiones y dijeron, usted abre los supermercados, usted nos deja hacer el culto. Se acabó. Y el presidente dijo, sí, como quiera. O sea, y si ustedes analizan las estadísticas de casos y muertes, qué sé yo, no cambia respecto al resto del mundo. Y lo mismo pasa con los ortodoxos, ¿no? Que ellos siguieron dándole la comunión con la cuchara, o sea, que desde el punto de vista de un epidemiólogo, ¡ay, qué barbaridad! Comparten la cuchara, ¿no? Y en esos países no hubo más casos que en otros, ¿no? Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, ya las estadísticas algo te están mostrando. Bueno, el Father Altman dijo que él entregó 50.000 Eucaristías y que de esas 50.000 Eucaristías no surgió al contrario, Jesús sana. Jesús aumenta la salud, al contrario, te aumenta la inmunidad. Si vos crees en Jesús, vos tenés que creer que estás más protegido con la Eucaristía, ¿no? Que vas a estar menos protegido. Si vos accedes a la Eucaristía vas a tener menos estrés. O sea, hay estudios. Yo vi una vez, me llegó un mail, me mandaron, bueno, que hablaba de todo eso, todos los beneficios de la gente que comulgaba regularmente tenía más salud, menos riesgos de no sé qué, menos estrés, menos esto, menos el otro. Era gente mucho más saludable que la gente que no frecuentaba la Eucaristía. Entonces, ¿cómo vas a pensar que Jesús te va a generar un mal si Jesús es el Dios de la vida, el Dios de la salud, el Dios de la prosperidad, el Dios del bien? Eso es una concepción que se tiene de Dios y de la Eucaristía que es increíble. Yo le comentaba al padre Rivas una vez, le digo, ¿será que la gente no tiene esa experiencia de adoración, de ir al Santísimo y en ese acto de adoración reconocer que en la Eucaristía está Cristo, de ir a misas carismáticas donde hay un verdadero reconocimiento de Jesús en la Eucaristía, que vos ves la gente que se desespera por tocar el Santísimo, porque hay una falta de catequesis. Hay mucha gente que no entiende lo que es la Eucaristía. No entiende que la Eucaristía es Jesús mismo. Es Él que permanece y se perpetúa y es la promesa de Él. Es Él a punto de revelarse en su gloria. O sea, es lo que no vemos, pero que es. No, además el tema del estado de gracia, porque el estado de gracia te protege de muchas enfermedades y cosas. Por ejemplo, Don Bosco, cuando fue la peste, él y todos sus chicos ayudaron muchísimo a los enfermos a enterrar a los muertos, digamos, y Don Bosco le dijo, yo les garantizo a los chicos antes de, ¿ustedes me quieren ayudar? Sí, dijeron, yo les garantizo que los que me ayuden, ninguno se va a contagiar si está en gracia, dijo, si está en gracia. Si ustedes están en gracia, ninguno se va a contagiar. Y ninguno se contagió. Pero también por otro lado tenés el tema de las enfermedades que Dios permite a los que están en gracia para que sean almas víctimas, para que ofrezcan ese dolor de reparación por los pecados. Entonces, no puedes decir estadísticamente siempre vas a estar mejor, siempre que vos no te ofrezcas como alma víctima, porque si vos te ofreces como alma víctima, bueno, pero eso es entre Dios y el alma. O sea, es un tema eso va por otra vía. Claro, o sea, pero sí, eso seguro que hay muchos problemas que te evitas por estar en gracia de Dios. Y además, otra cosa, ni siquiera, o sea, solamente por vivir como Dios manda, porque si uno sigue la moral tradicional, desde el punto de vista ateo, ¿no? Es decir, yo voy a casarme virgen en el matrimonio, voy a ser fiel a mi mujer, y ya nomás por vivir así, te ahorras enfermedad de transmisión sexual, te ahorras
un montón de líos. Y eso se ve lógicamente, o sea, pero eso desde el punto de vista humano, no de la gracia. Pero bueno, volviendo al tema de la comunión, la única en la mano, la única solución que hay es, vos tenés dos extremos. Por un lado tenés la gente que dice, no, yo si no me dan en la boca no comulgo, porque es una profanación, no sé qué, no comulgo. Y Santa Faustina misma dice que en un momento en su diario, que ella sostuvo la hostia y adoró a Jesús y comulgó en la mano Santa Faustina. Y es Santa Faustina, o sea, si ustedes leen el diario de Santa Faustina, que está gratis en internet, van a ver que era fuera de serie, ¿no? Y de hecho hay muchos santos que comulgaron en la mano, uno puede ver, pero no lo hacían habitualmente, lo hizo como una excepción. Y después el otro tema es que tenemos este extremo, ¿no? De los que no quieren comulgar. Y el otro extremo tenemos la gente que no quiere comulgar por miedo a contagiarse. Entonces, no, entonces, si yo me voy a contagiar, no voy a comulgar, porque si me lo dan solo en la boca. Entonces, o sea, se ve que es necesario mantener como un mal menor la comunión en la mano, porque justamente los que más necesitan del médico divino son los débiles en la fe. Claro. Entonces, la Iglesia, como es una madre y piensa en todo, tiene que pensar en los débiles, no puede prohibir. Eso es lo que está mal de esta marcha que quieren hacer frente al arzobispado, porque ellos quieren prohibir la comunión en la mano, pero no piensan en los débiles. Y entonces, una buena madre, si uno de sus hijos, ¿no?, está fuerte, qué sé yo, fenómeno. Pero si el débil no come nada, qué sé yo, va a hacer lo imposible para que coma, ¿no? Bueno, pero hay que ponerle una solución. Tiene que hacer lo imposible para que la gente comulgue, obviamente en estado de gracia, en todas las condiciones necesarias. Pero preservando al Señor. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, si uno analiza la historia de la Iglesia muestra, por ejemplo, los místicos como Ana Catalina Emmerich, dice que en la última cena Jesús dio en la boca la comunión, pero en la última cena los únicos dos sacerdotes eran Pedro y Juan, ¿no? Y después cuento otra vez que Jesús dio la comunión y la dio en la mano, y capaz ya para ese entonces eran todos sacerdotes, y la Virgen era Virgen. Y todos tenían las manos consagradas. Pero, claro, los sacerdotes tienen manos consagradas, y son las mismas manos de Jesús místicamente, ¿no? Claro. Dice Ana Catalina de Emmerich que en el infierno lo único que brilla son las manos de los sacerdotes que lamentablemente fueron al infierno, porque son las manos que tienen un reflejo que sigue de la santidad. Cuando se ordena un sacerdote se ponen los óleos en las manos, ¿no? Claro. Por eso son las mismas manos las que están sosteniendo y consagrando, las manos que consagran, ¿no? Claro. Son las manos de Cristo. Y la voz que él presta es la voz de Cristo. Por eso el pan se vuelve el cuerpo de Cristo. Porque lo que dice Dios se hace. Lo que dice Dios, Dios dice, hágase y se hace la luz. Hágase y se hacen las estrellas. O sea, lo que Dios dice se hace. Entonces, esto es mi cuerpo, eso es su cuerpo. Así de fácil. Porque está Cristo. El sacerdote es in persona Christi. O sea, él como que está prestando el cuerpo a Cristo para que Cristo es el que está consagrando. Entonces, a lo que íbamos, que Ana Catalina Emmerich dice que me agarró la fruta. ¿Qué te pasó? Ana Catalina Emmerich, la mística, en la última cena, ella vio que Jesús dio la comunión en la boca, y puede ser porque solo Pedro y Juan eran sacerdotes, Pedro obispo y Juan sacerdote. Y después también en otro momento ella cuenta que Jesús le dio la comunión y se las dio en la mano, pero también puede ser porque ya eran todos sacerdotes, no solo dos de los apóstoles. Y después, pero lo que sí sabe es que en el principio de los primeros siglos se comulgaba en la mano. Se comulgaba en la mano, pero ¿qué pasaba? Se tomaban recaudos contra por el tema de las partículas. Por ejemplo, se comulgaba con un corporal, con un pañuelo, en la mano que hacía de patena. Y esos pañuelos se purificaban. Entonces, esa era una forma que demostraba que la iglesia primitiva sí creía
en la importancia de las miguitas eucarísticas. Sí. Y después la otra forma de comulgar era las abluciones. La ablución es el lavado de manos. Los sacerdotes se tienen que lavar las manos antes y después de la comunión. Claro. Entonces, si a un sacerdote que tiene las manos de Cristo se le pide que haga eso, ¿cómo no se le va a pedir a un laico? A un fiel, claro, que ni siquiera tiene las manos consagradas. Y ahora les voy a leer una cita. Acá está. Una cita del doctor y padre de la iglesia San Cirilo de Jerusalén del año 300. Y fíjense que es muy cercano a los primeros cristianos, ¿no? Que dijo: ten cuidado que no se te caiga nada, pues lo que se te cayese lo perderás como de los propios miembros. O sea, uno tiene que tener tanto cuidado con las miguitas eucarísticas como si uno se le cayera un dedo. Si se te cae un dedo, lo buscas por todos lados, Sí, ¿no? no, sí, estás mutilado, no sé, sí. Dime, si alguno te hubiera dado polvos de oro, ¿no los guardarías con todo esmero y tendrías cuidado de que no se te cayese ni perdiese nada? Y no debes cuidar con mucho mayor esmero que no se te caiga ni una miga de lo que es más valioso que el oro y las perlas preciosas. Entonces dice, tómala y estate atento para que no se te pierda nada. Y este mismo padre de la iglesia es el que citó en la conferencia episcopal argentina, cuando sacó ese documento sobre la comunión en la mano, cómo comulgar en la mano, justamente lo cita al mismo San Cirilo de Jerusalén diciendo que usen una mano como si fuera una patena. Pero, ¿por qué tiene que ser una patena? Por las migas. O sea, claro, por las migas. Sí, que todo tiene una razón de ser. Todo, Claro, voy a poner esto que ya se me cansó la vista. Todo tiene una razón de ser. y bueno, y justamente esto es lo que dice el comunicado de los guardianes del Santísimo Sacramento. Ellos dicen que la comunión de la mano empezó como una desobediencia. ¿Por qué? Porque Alemania y Holanda empezaron a comulgar en la mano sin ninguna autorización. Y entonces el Pablo VI, como podía haber un cisma, como mal menor, él dio una concesión, diciendo, bueno, les doy una excepción para que ustedes puedan comulgar la mano, pero puso como condición para que se autorizaba eso, siempre que la costumbre estuviera establecida y que lo autorizara la conferencia episcopal. Entonces, la Comisión de Liturgia, cuando pide al Vaticano autorización para la comunión en la mano en Argentina, dice, ya están dadas las condiciones para la comunión en la mano, pero no dice que, o sea, justamente una de las condiciones era que estuviera extendida, y nadie comulgaba en la mano en esa época. Y doy fe porque yo estaba. Y entonces se engañó en cierta forma la Santa Sede. Entonces el indulto para Argentina es nulo porque cuando se da un indulto por un engaño, es nulo, formalmente es nulo. Entonces, la ley de la Iglesia sigue siendo en Argentina solo comulgar en la boca. Los que están comulgando en la mano están violando la ley. Entonces, tendrán que volver a pedir el indulto a la Santa Sede para subsanar esto. Ahora sí está extendido, lamentablemente. Pero, o sea, acá lo que hay, tenemos que pedir a los sacerdotes, por favor, que cumplan la ley de la Iglesia. ¿Y cómo se cumple la ley de la Iglesia? Es que la persona tiene que comulgar íntegramente delante del sacerdote, ¿no? Entonces, comulgar íntegramente, si pierde partículas, no es íntegramente. Entonces, tiene que poner los recaudos para que no pase eso. ¿Y cómo se pone? O hay ablución inmediatamente después de comulgar, o usan el paño. Es mejor la ablución, ¿por qué? Porque si usan el corporal en la mano que hace de patena, tocan con estos dos dedos, ¿y cómo sacan las miguitas? El sacerdote tiene que estar seguro que laman los dedos, es engorroso. Lo mejor es la ablución del sacerdote, y eso implica que no se lleven a Jesús en las partículas. Entonces, la única forma de lograrlo es con abluciones, o sea, que se laven las manos. Alguien le tira un chorro, cae en un cuenco grande, y después eso se tira en un cantero, como se hace normalmente cuando se purifican las cosas. Segunda cosa que pedimos es que los vasos los limpien bien, que las patenas no dejen de usar la bandeja de distribución, porque es lo que pide la Iglesia. Lo que estamos pidiendo es que cumplan con la ley. Entonces, usen las bandejas y las purifiquen. No es que sea una ley como una cosa pesada, sino con los recaudos, con los cuidados básicos para preservar al Señor.
sea, pues si no parece como algo fariseico, la ley, no es como que la ley... La ley está hecha por amor a Jesús. Estamos tratando, o sea, o sea, uno lo tendría que Dame hacer un esto por segundito que amor llegaron mis hijos. o sea, uno tiene que cumplir, o sea, uno tendría que estar haciendo esto por amor a Jesús. Pero aunque no hubiera amor a Jesús, aunque no hubiera fe, que es la herejía más extendida, que no hay fe en la presencia real de Jesús en las miguitas eucarísticas, aunque no hubiera fe, aunque no hubiera amor, por lo menos que cumpla la ley de la iglesia. O sea, la ley es como diciendo, esto es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? Y después, el tema de que no le den la comunión a una persona que no haga la reverencia debida. Si está parado, tiene que hacer la reverencia debida, porque lo manda a redención y sacramento. Se tiene que hacer la reverencia y tiene que decir Eso no amén. lo hace nadie El cuerpo de Cristo. ¿Sabés querés que te cuente algo? Yo no sé si eso pasa en Salta, Fede, pero a mí lo que me dolió el alma es que primero, bueno, no te daban la opción de poder comulgar en la boca si vos querías. La segunda cosa que pasó en la pandemia es que no te decían el cuerpo de Cristo. Sí, increíble. Los sacerdotes mismos. Entonces, bueno, la verdad que tiene que haber una revisión de, no sé, la liturgia, porque hay unos temas que uno dice, pero ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Entendés? Justamente ahí te mandé el video que pasó en la misa del Papa Francisco, de que... El sacerdote no se fijó que dijeran amén, y porque no se fijó que hubiera reverencia, una persona se robó la Eucaristía y se ve clarísimo. Sí, yo vi ese video tremendo, en una misa papal. O sea, la iglesia estableció eso, no porque se le dio la gana, es como el santo y seña, es como la contraseña para poder comulgar. Vos, una persona que no sabe la contraseña, no le das el cuerpo de Cristo. Es como el pez de los cristianos, ¿viste? Sí. O sea, entonces, un satanista nunca va a hacer la reverencia ante Jesús. Entonces, por lo menos un satanista no se va a llevar la hostia, claro, porque no va a hacer la reverencia. Sí, porque no lo entonces, el que está arrodillado no tiene que hacer reverencia porque el estar arrodillado ya es la reverencia, pero el que está parado tiene que inclinarse, porque si no se inclina no está cumpliendo con lo que manda la iglesia. Y no está adorando a Jesús, tendría que estar adorando a Jesús. Y después, el otro tema es que necesitamos que los obispos, las conferencias episcopales, el Papa, definan la incontagibilidad de los sacramentos y de la misa. O sea, no solamente el tema de la comunión, sino que está Cristo, sino de todos los sacramentos. De que vos por ir a dar la unción de los enfermos no te vas a contagiar. O sea, es obvio. Porque un sacerdote un laico no hace la unción del enfermo, pero porque un sacerdote vaya a dar la unción del enfermo no se va a contagiar. Porque un sacerdote vaya a hacer un bautismo no se va a contagiar. Porque un sacerdote usa un matrimonio tampoco. O sea, claro. Tenemos que definir la incontagibilidad porque Dios nunca va a permitir que lo que justamente la santidad de la iglesia fluye de los sacramentos. Entonces, no va a permitir que se corte lo que alimenta la iglesia por una enfermedad. O sea, no tiene lógica. Cortarle el remedio a la enfermedad, o sea, es una locura. Y lo que está pasando a nivel espiritual está pasando a nivel sanitario. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que está pasando. Ahora, Fede, me llegaron los pollitos. Se me está por armar una acá. En resumen, yo creo que está todo dicho, y yo creo que lo que está pasando es que de alguna manera velada o como sea, hay de alguna forma un ataque a la Eucaristía, porque también está pasando, y lo hablé con un padre el otro día, que muchos milagros eucarísticos están siendo ocultados. Ocurren y después nadie se enteró de nada. Yo fui testigo de eso, o sea, yo difundí un milagro eucarístico y después me retaron, me dijeron de todo, bueno, tuve problemas por difundir un milagro eucarístico acá en Buenos Aires. Ahora hubo hace poco uno en Guadalajara, ¿viste? ¿Te enteraste en México? Sí.
Entonces, bueno, el Señor se manifiesta, está diciendo, está hablando, y ahora más que nunca, cada vez más. Entonces, eso está queriendo decir algo. Está queriendo decir que yo estoy acá, estoy presente en la Eucaristía de forma total, y entonces, bueno, entonces acá ya es una cuestión de si el fiel quiere entenderlo o no quiere entenderlo. Y ahí hay una frase en el Evangelio donde Jesús, él dice, le dice a la gente, estaba en una conversación él con Felipe, y le dice, espérame, dame un segundito porque yo lo anoté, porque es interesante, a pesar de haber visto estas obras, siguen ondeándonos, a mí y al Padre, o sea, digamos, a pesar de que yo estoy manifestándome en la Eucaristía y estoy haciendo estos milagros eucarísticos, nada, no lo están reconociendo, no están validando la presencia de Cristo en la Eucaristía. A pesar de todos los milagros y todas las manifestaciones y la intervención de los científicos, y están diciendo, sí, esto corresponde a esto y a esto y a esto, no se lo valida y no se lo reconoce a Jesús en la Eucaristía. Entonces, bueno, ya esto es una cuestión de que, bueno, entonces Jesús ahí le dice, bueno, porque este evangelio corresponde que Felipe le pregunte, bueno, ya Jesús, muéstranos al Padre. Entonces Jesús le dice, Felipe, ¿cómo me preguntás que te muestra al Padre si hace tanto tiempo que estás en mí, conmigo? El que me ve a mí ve al Padre. Bueno, y el que lo ve a Cristo en la Eucaristía también ve al Padre. ¿Entendés? O sea, en la Eucaristía está Cristo, está Dios, está el Padre, está todo. Entonces, si nosotros no entendemos el misterio más grande de nuestra fe, que es la Eucaristía, no entendimos nada. Y ese es el tema, y eso es lo que tenemos que entender, porque no hay una catequesis lo suficientemente fuerte, determinante, incisiva, si querés, sobre el misterio más grande de nuestra fe, que es Jesús presente en la Eucaristía. Y está clarísimo, y Jesús se está manifestando, se está manifestando. Entonces, es un pecado grave que lo oculten, para mí, a mi forma de verlo, es un pecado que no se lo preserve y no se lo respete como debe ser, porque yo lo hablaba también con un sacerdote y le decía, ¿cómo puede ser que el arca de la alianza en el Antiguo Testamento se la cuidaba más que la misma Eucaristía, que es Cristo mismo, que es Dios mismo hecho hombre, el Mesías con los pies en la tierra? Entonces es una vergüenza que no se le esté prestando atención a este tema. Y yo realmente me enojo con esto, porque me da bronca realmente. Y la gente está dormida, dormida. Los católicos están dormidos, los bautizados están dormidos. Entonces hay que despertar con esto. Y entonces, si no tenés fe que Jesús está en la Eucaristía, entonces no hay razón de ir a misa. Porque entonces, ¿a qué estás yendo? ¿Qué es lo que estás recibiendo? ¿Qué crees que estás recibiendo? Sí. Me hago esas preguntas sencillas, simples, concretas, lisas y llanas. Sí, la misa es mucho más que la comunión, ¿no? La misa es el casamiento entre la iglesia y Cristo. Entonces, bueno, pero el Cordero es la Eucaristía. El no, sí. Cordero. Por eso es pecado mortal faltar a misa el domingo, aunque no comulgues. Es pecado mortal faltar a misa el domingo y está en el catecismo. ¿Por qué? Porque es una ofensa grave a Dios que Jesús se clava en la cruz derramando toda su sangre místicamente en cada misa por nosotros, nuestros pecados, y nosotros no vamos por cualquier excusa, ¿no? Por ver fútbol el domingo. Sí, tomar mate con los amigos, cualquier cosa puede ser, pero la cuestión, además es el sábado a la tarde también, el trabajo, cualquier cosa, pero nada más importante que o sea, el novio se está desangrando por la novia y la novia, que es la iglesia, lo deja plantado en el altar al novio. Sí, la comunión vendría a ser la comida de boda, pero la boda es lo más importante, o sea, es mucho más importante la boda que la comida de boda. Yo creo que boda es inseparable, ¿no? O sea, la misa y el cordero van. Pero bueno, nada, hay que hacer un esfuerzo muy grande en esta catequesis. Bueno, Fede,
yo creo que está súper claro. Y Jaimito, please. Y vamos cerrando, pero le doy gracias a Dios por este espacio, por poder tenerte acá, por poder hablar de estos temas, y te agradezco muchísimo realmente, te agradezco un montón. Te mando un beso grande desde Buenos Aires y ya nos veremos, o aquí o en Salta. Bye bye, Fede. Chau, chau. Ahora tengo que cortar. Ahora quiero estar segura que grabamos. Ahí está. Has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma, pero las almas ni siquiera me prestan atención, me dejan solo y se ocupan de otras cosas. Oh, qué triste es para mí que las almas no reconozcan al amor, me tratan como una cosa muerta. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En vos confío.